Hace poco más de 30 años, un grupo de mujeres y de hombres decidieron recuperar una parte de nuestra memoria como pueblo, la fuerza viva del amor al yiddish. Construyeron en Uruguay, junto con la Keilah, un lugar para la memoria al calor de una lengua que no está perdida, sino viva en canciones, cultura, encuentros y comidas. La historia de este amor late en cada testimonio que compartimos. Lo mío fue algo casual. Yo estaba leyendo el semanario hebreo y hacían una reunión de yiddish y fui y había un montón. Había gente reunida y hablaban. Y parece que yo también hablé. Entonces, y me fui. Al otro día me llama Dora Fabios y me dice: ¿sabes que la comisión te eligió presidenta del club? Digo, no, vos me estás embromando, no puede. ¿Cómo voy a ser yo presidenta del club que recién llegó? Yo me encontraba en Israel cuando regreso. Una de mis consuegras me dice: el lunes tengo un lugar para llevarte y estoy segura que te va a encantar. Yo entré en el año 1996, que me trajo una amiga, Diana Komornik, May Rosenbaum. Y ella fue la que me trajo al yiddish. Así fue como entré. Gracias a un amigo que yo tenía de mi juventud, y me explicó que había un grupo que él iba, que hablaban en yiddish y hacían teatro en yiddish. Y a mí se me prendió la lamparita y yo dije: esto es para mí. Yo acompañaba a mi padre en sus últimos años. Cuando mi padre ya no pudo concurrir y al poco tiempo falleció, los integrantes del club me pidieron que yo siguiera viniendo. Mi hermana Diana, que en paz descanse, ella venía a este grupo. Y entonces mi hermana me dijo: bueno, vos vení conmigo, saludá. Ya éramos como 30. Me acerqué a cada una, la saludé, le di un beso y le dije: soy la hermana de Diana. A cada una, y me miraba. No niego que vine con un poquito de miedo a lo desconocido, pero fue tan hermoso. Estábamos en la calle Canelones, en el tercer piso, que es un salón enorme. Estaba lleno de gente, divino. Y de ahí pasaron 24 años que estuve en el yiddish. Lo que sí estoy seguro que los lunes, estoy deseando que venga el lunes para participar del club. No era un grupo donde la gente venía a tejer. La gente venía a interiorizarse de cosas que nunca supieron que había escritores judíos, que había artistas judíos, que había literatura judía, tanta cantidad de cosas. Porque como justamente el yiddish se dejó de usar por el hebreo, no se hizo activo. Y nosotras, gracias a Dios, tuvimos el honor, por lo menos, de refrescarlos un poco. Al principio funcionaba de noche. La primera hora era canto con Alejandro, que empezó de niño con nosotros. Yo hice Aliyá y volví sin trabajo. Entonces una señora que es amiga de mi madre, se llamaba Yoja, se contactó conmigo. Andamos buscando un director para hacer un coro. Ah, qué bueno, coro, sí. Coro de yiddish. Y mi primera reacción fue no, porque yo no tenía una buena historia con el yiddish, porque el yiddish para mí era el idioma que usaban mis abuelos para que nosotros no entendiéramos nada. Y lo lograron. Hasta el día de hoy no entiendo nada. Y decía: si yo de yiddish no sé nada. Sin embargo, él, con buena voluntad de él y con ayuda de nosotros, cantaba en yiddish como vos, pero no sabía ni lo que decía. Fue el tesoro de nuestra vida, porque nos reanimó para vivir bien y todo. Él mismo aprendió con nosotros y era una hora divina, porque yo recordaba todas las canciones de cuando era chica. Las canciones que yo me sé de memoria, porque en mi casa se prendía la Yiddish Yeshu
la hora judía en el radio y todos cantábamos. Y siempre tuvieron claro qué querían, independencia total, hasta elegían ellas las canciones. Entonces al principio yo empecé, pero había choques. Había, por ejemplo, una que era brillante, una compañera que era Dorita Fabius, que ya era maestra, ella sabía el yiddish sifrutí, el yiddish, vamos a decir, con profundidad. Y decía, fíjate lo que está diciendo, qué brillante. Y yo digo, Dorita, pero la música es horrible. No importa, es interesante la metáfora que usa. Y bueno, y yo en algún momento entendí que las que mandaban eran ellas, eran las que sabían. Y después de esa especie de pulseada, terminó siendo el grupo que yo más años tuve y de los que más quiero también, porque se han convertido en mis madres. Ellas hasta que al final llegó un él. En un principio había muchos hombres también, que después se fueron yendo, ¿no? Eso habrá sido por el año, qué sé yo, 1994, por ahí más o menos. Entonces en algún momento, bueno, vamos a cantar a algún lugar. Y yo decía, pero no tenemos nivel de coro polifónico. Pero entendí que no importaba eso, que lo importaba era mostrar esas canciones que tienen que ver nuestra historia. Ahí también el mérito en esos primeros años de Sara, por supuesto, porque Sara es una mujer que la vergüenza para ella no es importante. Si lo que tengo que hacer es más importante, no me importa que me dé vergüenza. Entonces Sara era capaz de ir al ministerio y decir, tengo un grupo así, si quiere lo traigo. Yo fui a Punta del Este. Cuando volvíamos por Piriápolis, le digo a mi hijo, ¿sabes qué? Bájame al Hotel Piriápolis. Y pedí hablar con la directora. Y le dije, mire señora, nosotros somos un grupo que cantamos. Sí, señoras, vengan. Y nos fuimos a cantar al Hotel Argentino. Teníamos que ir con pollera larga negra, blusa blanca y un chal color turquesa. Y ahí íbamos todas maquilladas, arregladitas. Llegamos a ser muy conocidos. Estuvimos invitados al Paraninfo de la universidad, venían los políticos. Al Parvadomus, imagínate el yiddish en el Parvadomus. Festival de Cine Judío en Argentina, cantamos en el Abasto. En el Museo Romántico. A La Especia. Palacio Legislativo, no me acuerdo ni qué evento, o sea, muchos lugares que yo jamás en mi vida por mi lado podría haber ido. En la Semana del Cine Judío siempre iniciábamos con el coro. Sabían que el Festival de Cine nosotros íbamos a cantar. Y entonces elegíamos canciones alegres, que la gente que nos acompañe, que cante con nosotros. Cuando las cantábamos, se iban explicando antes de cantarlo, después de cantarlo. Cuando nosotros entrábamos al salón y la gente veía a esas 20 señoras subir al escenario, ya estaba el acto hecho. Éramos unas bellezas. No sé de dónde sacaba el coro bellezas, pero nos arreglábamos divinas, andábamos todas preciosas. Siempre era un uniforme precioso, nuestra pollera negra, nuestra blusa blanca, nuestras chalinas turquesas, impecables. Sara, nuestra presidenta, no nos dejaba ir si no teníamos las medias negras, los zapatos negros. Pantalón no, pollera. Ahora vos decís, cantaban canciones solamente en yiddish, pero yo primero presentaba la canción, explicaba en español lo que la canción quería decir, cómo estaba escrita, en qué momento fue escrita. Entonces, cuando nosotros la cantábamos, aunque ellos no entendían el idioma, pero sabían que nos estaban contando una forma de vida de aquel entonces. Ellos ya, en aquel momento ellos ya sabían lo que era un pueblito, ya sabían cómo se vestía la gente en aquel momento. La canción nuestra típica era Dosis Yiddish. En todos los festivales la empezábamos con la canción Dosis Yiddish. ¿Y qué pasó? Teníamos 80 canciones, pero cuando en los festivales poníamos alguna que no era muy conocida,
la gente nos decía, ¿y por qué no cantaron esta? ¿Y por qué no cantaron? Bueno, porque las cantamos siempre. Sí, pero las escuchamos solamente cuando ustedes vienen. Entonces terminábamos con el mismo repertorio. Dos Isidis, Cisma in Prag. El yiddish es mi idioma. Yo no me acuerdo quién fue, capaz que fue idea mía, capaz que fue Dorita o de Perla, que también era muy importante. ¿Por qué no abrirnos a gente que nos conozca? Y la idea que es que cantar con coros no de la colectividad y que vengan a la Keilah a conocer cómo es la Keilah. Los invitaba hasta gente del interior y cantaban ellos y cantábamos nosotros. Fue muy lindo. Y cuando cantaban ellos, nosotras nos parábamos y aplaudíamos mucho. Los recibíamos con mucho gusto y los despedíamos con caramelos. Cada una tenía alguna canción preferida, entonces a veces en honor a la que le gustaba esa canción, cantábamos esa canción. Canciones que me hacían llorar porque me hacía recordar mi infancia, que mi mamá cantaba esas canciones. Por lo general nuestras madres que vinieron de Europa sabían muchas de estas canciones y fue muy lindo. Ahí dice mame, das ist das Beste auf der Welt. Ahí dice mame, das ist ¿qué? No me acuerdo. Mi madre querida. Para mí era la canción más linda. Du sagst Meidale, la 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 la. Se repetía y era tan alegre como me acordé. Y era una canción que me encantaba y esa la cantábamos siempre porque a la gente se le pegaba. Welt, mein steht alle Welt, meine Wort, Buschhob, meine Kinder, Sheur Farbra. Bist du gewesen amul im Welt, mein steht alle Welt. La 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 la. Auf dem Pripetschik brennt ein Feierl und in Stube seis und der Rebbe lernt kleine Kinderlach dem Aleph Beis und der Rebbe lernt kleine Kinderlach dem Aleph Beis. Ahí fue brillante el regalo. O sea, el regalo, cada vez que venía un coro, se estila que en los encuentros de coros se le da a los directores un pequeño regalo, una caja de bombones, una botella de vino, y a los integrantes se le da una tarjetita, bienvenido. Bueno, la idea de China fue genial. Cada coro recibía un diploma de Pilkrik Ayemet con 2 árboles plantados en el bosque General Artigas a nombre del coro. Entonces la gente decía, ¿y dónde está eso? En Jerusalén. Tenemos árboles de nuestro coro en Jerusalén. Y siempre, bueno, el día que vayan, búsquenlo. Digo, no van a encontrar el árbol abajo, pero está. Entonces un regalo que era impactante. Y la gente ahí nos mostraba que venían con desconocimiento de lo que es un judío, pero en aquel entonces ninguna muestra de rechazo, de nada, al contrario. Y bueno, después que hicimos coro, dijimos, bueno, vamos a hacer teatro. Y vino Miguel Pinto, que lo simpático es así. Miguel Pinto es un hombre que no conoce el yiddish, pero él es un artista y él nos traducía la obra de teatro y hacíamos obras preciosas que la gente venía. Porque al final nos dimos cuenta que la gente sí quería el yiddish, porque recordaban, es verdad, porque en mi casa hablaban en yiddish, y el yiddish fue
remontando. Fue muy lindo. Cuando yo entré, hacíamos teatro con Pintos. Y justo me tocó hacer la audición de radio. Hicimos con Diana, entre las dos, que nos pasamos divinos. Cuando yo llegué, iban a empezar a hacer otra obra. Y ahí me preguntaron, ¿vos te metés? Yo digo, yo sí, claro. Y ahí me metí en la obra en Yiddish. Y gracias a Dios que me metí porque me sentía yo haciendo algo que quería hacer siempre. Y en Yiddish. En un principio yo, como era más tímida, no tenía ganas de interpretar nada. Me gustaba ver los ensayos y Miguel siempre me decía, dale, Aide, entra, y no había caso, no podía. Hasta que un buen día hicimos una cosa que se llamaba Hasen en Shtetl, que traducida al español quiere decir un casamiento en un pueblito. Y Miguel me dijo, mirá, dice que acá podés cantar algo y que podés hacer algo. Hice 3 palabritas locas nomás, no dije mucha cosa, pero ahí fue donde entré. Y yo nunca había hecho teatro, pero para mí fue divino. El teatro fue maravilloso. ¿Cómo lo vivimos? Porque era el antes, el durante y el después de la obra. Porque todo era una felicidad. Que no había un lugar en la Keilah. Nos agradecieron infinitamente. Fue maravilloso. Y seguimos haciendo teatro porque es muy lindo y lo disfrutábamos muchísimo. Después teníamos un pequeño recreíto para tomar un cafecito y siempre alguna de las compañeras que eran diosas manejando la cocina siempre traían alguna torta, alguna cosa rica. Bueno, y ese ratito era súper agradable. Y después teníamos la segunda hora cultural en la que venía mucha gente más mayor que todavía estaba en actividad y venían cada uno con su aporte en Yiddish, gente muy culta, interesantísimo. Nosotros invitábamos a gente muy importante que nos daba charlas. Traíamos invitados no solamente de otras culturas. Y bueno, y así se fue formando el grupo. Y terminábamos con las clases de Dinora Gandelman, que me encantaban, porque después lo que hacíamos era comentar los cuentos de autores judíos de cualquier época. Cada semana yo buscaba un autor diferente. Tuve mucho apoyo logístico en cuanto a, bueno, de acá, de la Secretaría, del Departamento de Cultura, que realmente me brindaban todo lo que yo precisaba. Siempre traía algún cuento, alguna cosa, y después teníamos que hablar sobre lo que escuchamos, de qué se trataba, porque todo tenía, por algo era el cuento, y a dónde llegábamos. Y eso era bueno, porque gente grande que le haga trabajar la cabeza, es bueno. Empezamos en una conversación con estos autores, ¿no? Como un diálogo con los autores, porque además yo los presentaba, yo soy de entusiasmarme. La forma que leía los cuentos y cómo nos hacía trabajar a nosotros para llegar al cuento y al final del cuento. Porque uno a veces ni se imaginaba lo que iba a pasar. Y la verdad era muy interesante. Estudiábamos distintos textos, me sirvió mucho porque además me hizo conocer a autores que yo desconocía. Yo ya después veía que estos miembros del Club de Yiddish tan queridos, ellos también empezaron a querer a Edgar Keret. De repente Edgar Keret formaba parte de nuestra clase, era como que estaba presente, porque lo empezaron a querer a través de que yo se los presenté. Bueno, y yo también me hice más amiga de él. Entonces, bueno, quiero decir, dije Edgar Keret como por nombrarlo, pero quiero decir, se generó un vínculo tan lindo y la verdad es que fue una experiencia preciosa de final de carrera, de broche de carrera para mí. Y la maravilla del grupo fue Dora Fabius, que fue una maestra que sabía un montón, que era bondadosa para contar lo que ella sabía. Ella tenía placer
en contarte lo que ella sabía. Era una cosa divina. Yo todavía la llegué, cuando empecé a ir estaba ella, después se enfermó, pero ella quería que hablen en yiddish y era una cosa divina. Y bueno, Dorita la verdad que nos traía temas maravillosos en yiddish, nos obligaba a hablar en yiddish muchas veces. Que es el idioma con el que vinieron casi todos los europeos, polacos, rumanos, lituanos, qué sé yo, de Europa y con los que se comunicaban acá entre ellos. ¿Y cómo eso lo íbamos a perder?, pensaba yo. Yo era chica, yo salía de casa corriendo para la calle y después volvía corriendo para la cocina. Y entraba y decía, hola papá, ¿cómo te va? Él no levantaba los ojos del diario y me decía, Gearois, un Gearain, un Zoka Guten Tag. Él me decía, él en yiddish no me contestaba y me decía en yiddish, ¿qué quería decir? Salía a la calle, volvía a entrar y decía en yiddish, buenas tardes. Así que en casa no se hablaba ni otro, en la familia, otro idioma que yiddish. Con mi esposo hablábamos yiddish. Teníamos la costumbre de hablar en yiddish para que los chicos no entendieran. Bueno, los tiempos cambian. Esto fue fundado con gente que vino, chicos al Uruguay con 8 o 9 años, que era el idioma en su casa. Muchos decían, adentro de casa mis padres no nos dejaban hablar español. Con el tiempo se fue desintegrando y bueno, la vida va cambiando. Entonces nos deja un precioso recuerdo. Y bueno, yo del club tengo los mejores recuerdos. Y a mí estos 30 del club les agradezco con el alma. Aparte me han enseñado un montón de cosas que yo no sabía, no tenía la cultura como... No. Yo crecí con ellos, me hicieron crecer y bueno, nos dimos mutuamente. Yo creo que recibí más yo que ellos, pero está, todo agradecimiento. Pedazo de historia del judaísmo del Uruguay y del judaísmo de todo el mundo. Y bueno, eso fue mi vida. Para mí era la vida. La Keilah y el grupo de yiddish para mí era la vida.